seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Queremos darle la más cordial bienvenida a este momento del discipulado que tenemos el gusto de acompañarles. Qué bendición, qué ánimo nos da el que usted espere este programa con su Biblia y con un corazón dispuesto para aprender. También nos complace mucho estar rodeado del equipo que conforma la Voz Evangélica de América, una parte del equipo, y pues ellas, ya se dieron cuenta, ellas ya están listas también para saludarles. Muy buena tarde, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al Discipulado y como siempre, un corazón dispuesto, su Biblia y lápiz y papel alerta para aprender y un corazón dispuesto. Saludos cordiales para todos, gracias por acompañarnos y listos para aprender más de la palabra de Dios. Cuando alguien nos pregunta algo, esas preguntas que recibimos pueden tener varios orígenes o varias motivaciones. A veces es curiosidad, a veces es curiosidad, pero la otra, a donde yo quiero llegar, es que hay preguntas que recibimos de parte de las personas porque esas personas nos tienen de gran estima. Por ejemplo, ¿cómo estás? Esa es una palabra que no se debe de volver común para nosotros. Lastimosamente ya se volvió un cliché. ¿Cómo estás? Porque realmente es algo que conlleva un interés ya de parte de una persona al preguntarle a otra. En esencia, el cómo estás nos dice, me preocupo por usted, me preocupo por ti. Repito, es una pregunta que cada vez frecuentemente se vuelve un cliché en los conversatorios que tenemos, porque a veces es una pregunta así del aire, ¿verdad? Pero ojalá que para nosotros no se convierta en un cliché, porque Jesús hizo preguntas porque Él estaba interesado en saber el pensamiento, no porque Él ignorara, ya lo hemos comentado acá, sino que Él sabía o Él quería oír de primera mano el corazón y la apreciación detrás de esa pregunta. Digo esto porque la serie que estamos compartiendo con ustedes tiene que ver con las preguntas de Jesús. Y hoy pues la pregunta viene al caso. Él se interesa de una conversación que han tenido sus discípulos. Entonces yo hago un paréntesis acá y les pregunto, ¿qué tipo de conversaciones hemos tenido hoy? Piensen por un momento desde que nos levantamos hasta esta hora, si esas conversaciones que hemos estado sosteniendo son conversaciones que valen la pena. Porque hay conversaciones que no valen la pena. Realmente conversamos muchas veces cosas que es pérdida de tiempo. Por ejemplo, cuando nos juntamos a hablar mal de otra persona, eso es pérdida de tiempo. Porque ¿qué beneficio nos trae el juntarnos a hacer eso? O ¿qué tal si nos juntamos a orar? Perdonen, pero eso es una excelente charla y una excelente reunión. Entonces hago esa comparación porque normalmente no somos conscientes de qué o para qué nos estamos juntando a conversar con las personas. Y la verdad es de que si el Señor nos preguntara de qué estuvieron conversando, porque es la pregunta que le lanzó Jesús a sus discípulos hoy en este
en este estudio que vamos a tener. Entonces, solo para de entradita, ahí dejarles el ¿qué? El aperitivo. El entremés. El entremés, ¿ya? Así que Dios nos haga entender en esta hora el propósito de su pregunta. La verdad que han sido muy desafiantes las respuestas a las preguntas que Jesús hace. Por supuesto, Él sabe qué estaban conversando sus discípulos. No olvidemos que Jesús tenía los atributos de Dios, aunque operaba como Jesús hombre, el verbo que se hace carne, pues no ignoraba lo que estaba haciendo. Claro está, Él está respetando las leyes naturales y pues, a ver, cuénteme qué estaban conversando, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprender algo bien interesante. Así que, Evelyn, por favor, anima a la gente a preparar su corazón, a preparar su Biblia. Yo sé que ya lo has hecho, pero creo que hay que aprovechar y hay que, pues, si pueden los hermanos, porque si pueden hacerlo sería cosa buena, apartarse del medio en el que están. Del medio. Si lo pueden hacer, sería bueno para concentrarnos. Obviamente, si usted está trabajando en este momento, no puede hacer eso. No va a decir, jefe, voy a irme a... No me voy a interrumpir que voy a estar en el discipulado. ¡No! Hermano Carlos Santizo dijo que nos apartemos. Sí, Problemas para hermano Carlos. No, les invitamos, sí es muy especial. Si usted puede apartarse, como dice hermano Carlos, a nosotros nos ha servido y hemos aprendido bastante. En este discipulado hemos visto y aprendió las preguntas de Jesús. Si usted puede, ahí donde usted está, traiga su cuaderno, sus anotaciones son muy importantes. También, como dice hermano Carlos, preguntas, si tienen preguntas, por supuesto, pueden también trasladarlas acá con hermano Carlos. Es muy importante, de verdad, aprender de la vida de Jesús, aprender de las preguntas, aprender es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda cada día. Así que usted prepare su corazón, su Biblia, su lápiz, su papel, su vasito de agua para que no tenga que estarse levantando a traer su agua. Eso, gracias. Un cafecito, un tecito, no sé si tiene calor, no sé si tiene frío, pero sospecho que tiene calor. Antes de pedirle a Esther que nos dirija en un tiempo de oración, poniendo en las manos del Señor esto, hago el eco que ya decía Evelyn. Si usted quiere comunicarse, porque lo hemos recibido en los últimos discipulados, un reporte por ahí no queda mal, pero si ese reporte se convierte en pregunta o en comentario, o eso va a sumar a las ideas que traemos acá estudiadas. Así que importante es que este minuto que Esther nos va a desarrollar en oración, nos expongamos. La verdad es de que aquí nadie sabe. Aquí el único que sabe es el maestro de maestros, que se llama el Espíritu Santo, dado por Dios, según Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Él los enseñará todas las cosas que han de saber. Y no solo eso, dijo Jesús, les hará recordar. A ustedes, imagínense. O sea que no hay excusa. Si usted ya es nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, eso de, es que a mí me cuesta. Claro, a todos nos cuesta por asunto de hábito. A veces ya uno se conecta con el hábito de algo, pues ahí va el respaldo del Espíritu Santo ayudándonos a comprender y a entender estos aspectos. Así que Esther, por favor, oramos un minuto. Gracias te damos, Señor, por este tiempo del programa. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de aprender a través de tu palabra, a través de la escritura que tú has dejado para bendición de nuestra vida y de nuestro corazón. Bendice, Señor, a hermano Carlos, a hermana Evelyn. Bendice, Señor, a toda la audiencia, Padre, a todo el equipo de Radio Vea, que esta tarde, Señor, sea una tarde de reflexión, podamos aprender, que tengamos un corazón sensible y dócil, Padre, para que podamos no solo estudiar tu palabra, sino ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Antes de irnos a un pequeño corte, prepare su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 9. Ahí vamos a tener una lectura del verso 30 al verso 37. Y nuestras hermanas aquí en las versiones Reina y Valera, que es la que más utilizamos y que es, ayer lo aprendimos, ya que es la versión más que más se mueve, ya, y que todos tengamos una coincidencia de lectura, pues vamos a utilizar esa. Vamos al cortecito y al regresar la lectura. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Evangelio de Marcos, capítulo número 9. Antes de llegar al versículo 30, que íbamos a arrancar una lectura antifonal, comenzando por Esther, y se va a ir Evelyn ahí con esa dinámica. El contexto de Marcos 9 comienza con un gran acontecimiento que solo fueron testigos 3 de los 12. Juan, Jacobo y Pedro. La transfiguración. Ahí empieza Marcos capítulo número 9. Después, como eso sucedió en un monte, al descender, ahí sí, como dice, mientras en otro lado, así dicen las caricaturas, me recuerdo yo, arriba del monte estaba sucediendo la gloria del Señor para Pedro y los que ya mencioné. Abajo los, ¿qué? ¿9? Los 9 restantes, pobrecitos, les estaba lloviendo, ¿verdad? Porque había un joven curioso que los evangelios les dice como títulos, perdón, Jesús sana a un endemoniado. Yo dije, bueno, o está enfermo o está endemoniado. Entonces es otra prueba de que a veces un espíritu inmundo tal vez no es una manifestación violenta, sino una manifestación de enfermedad. Ahí dejo ese paréntesis, ¿verdad? Pero los otros 9 estaban intentando, imagino yo, que el padre de familia llegó a buscar a Jesús, pero Jesús estaba en el monte. Y aquellos pues intentaron. Cuando Jesús baja, pues ahí usted debe de leer del verso 14 en adelante, que pues él hace la obra porque los discípulos no habían podido liberar o sanar a esta persona. Y después de la respectiva llamada de atención de Jesús, que les llama, los regaña fuerte, les dice, ustedes son una generación incrédula. Esa expresión solo se las había dicho a los fariseos. O sea que sí fue... estaba enojado. Estaba muy molesto eso, para haberles dicho así. Es que yo iba a decir, estaba empedrado. Empedrado. Sí, pero empedrado suena a piedra, pero es que empedrado, enojado. Pero Pedro. Ah, bueno, por Pedro. Pedro. Estaba enojado, estaba empedrado. Yo pensé que andaban en la antigua. No. Empedrada. Ok. Luego, cuando ya aclaran esa situación, aterrizamos en esto que vamos a leer. Ya les puse las dos cosas que tienen que ver con el contexto y les vamos a explicar en qué tiene que ver. Iniciamos con la lectura, Marcos 9, del 30 al 37. Del 30 al 37. Por favor. Muy bien. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una vez más, las hermanas leyeron en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 30 al 37. Comenzamos entonces con la pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Bueno, como ya les expliqué el contexto, la transfiguración y la sanidad de un endemoniado que los discípulos no pudieron. Al terminar estos acontecimientos, el verso 30 arranca con un detalle diciéndonos que habiendo salido, ¿de qué salió? De la sanidad del muchacho, caminaron por Galilea. Esa frase, caminaron por Galilea, es bien importante y lo confirma el verso 33 porque dice que llegaron a Capernaum. Y es que el fin de Jesucristo con sus discípulos al ir por esas regiones era porque Jesús se dirigía a Jerusalén. Una vez llegado a Jerusalén, empezaría la pasión de Cristo. Significaba entonces de que eran los últimos acontecimientos que iba él a tener con sus... Exactamente. Y eso es bien importante, porque Jesús, él tenía bien claro que él iba a sufrir. Y él, por un lado, por otro lado, él sabía que ese sufrimiento tenía que ver con la misión y la visión por la cual él estaba en la tierra. Él no vino a la tierra a vacacionar, él vino con una razón, la cual le llamamos visión. Entonces yo quiero que empecemos por ahí, porque eso es bien importante, que usted una vez más entienda lo que significa la palabra visión, porque la palabra visión es algo que cuando nosotros lo encaminamos en nuestra vida cotidiana, eso nos empodera para poder lograr alcanzar las metas y los propósitos. Dios no quiere que usted y yo seamos personas que dejemos las cosas a medias. ¿Cuántas veces no hemos experimentado esa frustración de haber empezado algo y no lo terminamos? Lo dejamos a medias. El carácter de Dios y de sus discípulos no es eso, que seamos mediáticos, es decir, que llevemos o realicemos las cosas a medias, sino que cumplamos nuestras metas, cumplamos nuestros propósitos, y no hay forma de llegar a esa actitud, a esa acción, si en nosotros nos empodera una visión. Escuche entonces lo que significa la palabra visión. Viene del latín vicio y significa acción y efecto de ver. Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Es ver con los ojos de la imaginación. Si yo les hago a ustedes una pregunta, y de hecho se las voy a hacer, así que pongan a mí atención, porque ese es el ejemplo, porque esto es bien importante. Estamos viendo la palabra visión. A ver, Esther, ¿cómo te ves de aquí a unos 5 años? Estamos en el 2023. Te estoy hablando cómo te ves de aquí a ¿qué fecha? 2028. 2028. ¿Te ves o no te ves? Sí, claro. Bueno, ¿cómo te ves? Administrando la empresa familiar que se está creando. Ok. Viendo más engrandecido el reino de Dios, que es la radio. Uh-huh. Y bueno, hay un ministerio también para niños que estamos orando por él. Ok. Entonces, en eso me visualizo yo. De aquí a 5 años. Te estás viendo. Uh-huh. A ver, ¿cómo se ve, Evelyn? ¿En cuánto tiempo? En 5 años. 5 años. Primero, normal, más viejita, dice, más grande, Uh-huh. pero aprendiendo más. Uh-huh.
¿por qué digo que aprendiendo? Porque años atrás no lo he hecho. O sea, para mí estar en un discipulado, aprender cada día, para mí, con la edad que tengo ya es bastante. Pero ¿estás aprendiendo para qué? Para poder enseñar. Entonces te ves enseñando. Enseñando, Ok. exacto. Bien, bien que interesante lo que ustedes han respondido y eso nos va a ayudar a entender la palabra visión. Si a esa pregunta no encontramos una respuesta honesta, es porque no tenemos visión de vida. Ujú. Si a usted le preguntan cómo se ve al final de año, no sé usted. O sea, si usted es honesto y por más que trata de sacar una respuesta pero no la encuentra, no se preocupe. O sea, es mejor decir no me veo, la verdad es que no he pensado. Ujú. Ok, entonces yo le diría, pues está bien que usted abra su corazón y diga no me veo. Porque eso le va a mostrar a usted que usted está caminando solo en el momento. No tiene una vida llena de visión, no tiene una meta. Ahora bien, Evelyn, en son de broma, nos dijo algo que lo voy a utilizar, porque dijo, me veo más viejita. Dijo, sí, ok, utilizo ese comentario porque esa respuesta es muy realista. Eso es cierto, pues no vamos a estar más jóvenes, ¿verdad? Ahora, visión no es ser realista. Ver la vida de esa manera es solo verlo con los ojos. Visión es ver más allá de los ojos, es ver con el corazón, es ver con la fe. Entonces, aquí tomo lo que ustedes han contestado. Esther se ve en una empresa, desarrollando una empresa, se ve desarrollando un ministerio de niños y se ve en Radio E. Evelyn dijo, yo me veo enseñando. Eso es tener visión, porque actualmente lo hacen. Tal vez tu segundo aspecto sí le tomo la palabra, pero tal vez el otro no al 100. ¿Ya? Evelyn nos dijo bien honesta, yo estoy aprendiendo, está en ese proceso, pero el reto de ella para 5 años es seguir aprendiendo, pero ya no solo aprendiendo, sino enseñando. Entonces, lo que quiero llegar es que la visión debe de empoderarse en nosotros. Entonces, aplicado a este pasaje de Marcos 9:30, el Señor Jesús caminaba en su visión. Su visión era venir a redimir a esta tierra del pecado y no había otra forma que morir en la cruz. Ya Dios había establecido la forma de esa redención a la humanidad a través de la muerte en la cruz y la resurrección. Y Jesús caminó en esa visión. Por lo tanto, ustedes no ven yéndose a Jesús por otro lado, evitando eso, sino más bien persiguiendo eso. Y eso es lo primero que quiero llamar su atención, porque eso tiene mucho que ver, que mientras que Jesús caminaba en su visión y en su misión, los discípulos estaban pensando en otra cosa. En la conversación que vamos a descubrir qué es lo que ellos están pensando, ellos no están pensando en la visión, en la misión. Y es un poquito triste y tiene que ver con el contexto, porque en el anterior párrafo antes de este pasaje Jesús los confronta y les dice, son una generación incrédula. Y más adelante descubrimos que Jesús tenía razón en su apreciación. Se dice, hermanas y hermanos que nos escuchan, que a estas alturas, y se los voy a comprobar, Jesús ya había terminado su ministerio público y ahora se va a dedicar a ultimar detalles solo para sus discípulos. Antes de llegar a la Pascua, antes de llegar a Jerusalén,
Y así que él va a dedicar sus últimos días o semanas a atender y a remachar algunas cosas para que sus discípulos, según los teólogos, según la línea de tiempo, a esta altura de Marcos 9, y por cierto en Mateo 18 y en Lucas 9 también hay un pasaje paralelo, se habla de lo mismo, pero muchos exégetas en cuanto a la línea de tiempo coinciden de que a estas alturas de esta historia ya Jesús había terminado su misión de enseñanza pública. Ahora él, los últimos días que le queda antes de morir, se va a dedicar, repito, a enseñarle, remachar a sus discípulos lo que ya había enseñado anteriormente. Entonces por eso es que vemos a un Jesús un poco más confrontativo con sus discípulos, porque eso es así, ¿no? Ustedes tienen un grupo de alumnos y han dedicado todo un año, y ustedes ya creen que ese grupo de alumnos ha aprendido y se dan cuenta que no. O sea, entonces su reacción es decir, bueno, aquí está pasando algo, pues, ¿verdad? Yo solo estoy tratando de ponerles en el contexto. Ok, entonces no olvidemos ese detalle, que iba camino por Galilea, verso 33, del camino a Galilea se encuentra Capernaum, que se encontraba muy cerca de Jerusalén. Su meta no era quedarse ni en Galilea, no era quedarse en Capernaum. La meta de Jesús, porque él se movía en su visión, era llegar a Jerusalén para cumplir la misión que Dios le había dado. Ahí está ese detalle. Escuchen lo que dice el siguiente párrafo del verso 30. No quería que nadie lo supiese. Ahí está la prueba. Jesús quiere privarse de esas multitudes que le han seguido. Porque, repito, él quiere dedicarse a enseñarle a sus discípulos cosas, sus últimas lecciones, para ya él cumplir la misión del Padre. Luego de ese detalle del verso 30, Jesús vuelve a abordar un tema incómodo para los discípulos. Y es decirles que Él va a morir. A los discípulos les costó asimilar el pre-anunciamiento de su muerte, la muerte y el post-muerte de Jesús. Aún anunciado, no entendían, no querían. Ya viendo los acontecimientos en la pasión de Cristo era perturbador para ellos. ¿Por qué? Vayámonos al contexto y pensemos en esos 3 discípulos que ya dijimos del verso 1 o 2 del capítulo 9 de Marcos. Pedro, Juan y Jacob. Vieron la gloria de Dios, la transfiguración, y no solo vieron, oyeron por segunda vez la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y súmenle ustedes la aparición de los grandes personajes del Antiguo Testamento, como fueron Moisés y Elías. Personajes respetables para cualquier judío. Moisés, por ser el hombre que Dios usó para traer, liberar y escribir el Pentateuco. Elías, el profeta más poderoso del Antiguo Testamento. Entonces, por lo menos esos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob, debieron tener la convicción plena, fuerte, de que no estaban delante de un hombre, sino estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de esa experiencia, yo creo que les estoy diciendo, experiencia, ellos también del versículo 31 y 32, ellos son parte de esa confusión cuando Jesús les dice que va a morir. Y verso 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle.
Mire qué interesante. Entonces, aquí saquemos una lección. Por eso, hermano, el creyente no es llamado a tener tantas experiencias, sino más bien es llamado a creer en la palabra. Repito eso. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan y Jacob habían tenido la experiencia sobrenatural de ver y oír la transfiguración del Señor Jesús. Pero eso no fue factor que determinó la fe en el momento en que Jesús les anunció que se iba a morir. Ellos siguieron no entendiendo eso y teniendo miedo de abordar ese tema. Entonces, ¿de qué les sirvió ver la transfiguración? ¿De qué les sirvió escuchar la voz de Dios físicamente, naturalmente? Pues no de muchito. ¿Me explico? Por eso es que cuidado con las experiencias. No vivamos nuestra vida cristiana basados en las experiencias. Yo no digo que las experiencias sean malas. De ninguna manera no estamos diciendo eso. Pero las experiencias no fueron y no son dadas por Dios para que nosotros vivamos de ellas. Nosotros tenemos que vivir creyendo la palabra de Dios. Y ahí está la muestra de eso. 3 discípulos con grandes experiencias, pero les cuesta creer las palabras que Jesús les estaban enseñando. Y llegamos entonces al verso 33. Y llegaron a Capernaum. ¿Y a dónde se fueron? ¿Dónde elige el Señor Jesús estar con sus discípulos? ¿Qué dice el verso 33? En Capernaum. ¿Pero No. en qué parte de Capernaum? Y cuando estuvo en casa. En casa. Noten ese detalle. ¿Por qué en casa? Porque el verso 30 lo dice. No quería que nadie lo supiese. Él ya no quería exponerse al público. Él quería algo privado. Ahí está otra razón por qué Jesús quería dedicarse más a sus discípulos. Y vaya que no lo necesitaban lo que necesitaban los discípulos de ese remache, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes fueron a alguna clase de refuerzo? Sí. Yo sí fui. ¿Ya? Seguido. Sí. Porque a veces uno no entendía y no se le hacía el entender. Clase de refuerzo. Sí. Y ahí iba uno, ¿verdad? Cuando en vez de recreo, clase de refuerzo. Cuando sonaba la campana de salida, usted se queda 1 hora, clase de refuerzo. Bueno, eso quería hacer el Señor Jesús con sus discípulos, a hacer clase de refuerzo. Entonces necesitaba privacidad. Y ahí, en esa casa, viene la pregunta, hermanos amados. La pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y aquí voy a pedirle que utilicemos las versiones contemporáneas. A ver, Esther, búscame cuál es la pregunta en la NTV y Evelyn, búscame la pregunta en Dios habla hoy. Vamos a ver cómo la plantean estas versiones. La versión tradicional dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La NTV. ¿Qué venían conversando en el camino? Ajá. Ahí ya no es una disputa. ¿Qué es una disputa? Una disputa es un pleito. Uh-huh. ¿Ya? Se venían como peleando. Peleando. Uh-huh. ¿Ya? Ahorita está una promoción de este fin de semana de un famoso que va a boxear. Dice, la disputa del año. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A un pleito. A un pleito, a una pelea. Va. Pero la NTV la está planteando como una conversación. ¿Dios habla hoy? ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Ah, bueno, miren. Ya tal vez la NTV es un poquito baja en su traducción. Lo habla como una conversación. Uh-huh. La tradicional Reina Valera lleva el punto máximo de la disputa. Pero Dios habla hoy un intermedio. Una discusión. Bueno, una discusión. ¿Qué características, ayúdenme hermanas,
¿qué características tiene una discusión entre dos personas? A ver. Que se hablan recio. Alzan la voz. ¿Qué otra cosa? Tienen diferentes ideas. Ideas. Diferentes puntos de vista. Puntos de vista. Cada quien quiere imponer su punto. Uh-huh. Y llega un momento en que las palabras se convierten en ofensas fuertes, insultos Uh-huh. y hasta golpes. Pues yo no sé si así llegaron los discípulos. Yo no sé. No lo dice la Biblia, pero de que hubo algo notorio, sí hubo algo notorio. Ahora, me encanta Jesús. Uh-huh. Me encanta Jesús y ustedes también, seguramente. Porque Jesús aborda eso. Uh-huh. No lo abordó en el instante. Esperó el momento adecuado, Uh-huh. el lugar adecuado para abordar este tema que iba a estar candente. Como dicen, corrija a su niño en la casa y que los demás no lo miren, dice. ¿Correcto? Uh-huh. Yo recuerdo, tal vez ustedes cuentan algún testimonio de alguien si les viene, pero yo recuerdo que mi papá me jalaba, cuando yo era niño, él siendo un pastor, una figura pastoral, lo comisionaban para hacer visitas. Y él, en las tardes, recuerdo yo que llegaba a las 3 de la tarde a la casa de donde trabajaba y almorzaba y después se iba a visitar a donde le comisionaba. Y algunas veces me jalaba. No le preguntaban si querías, te vas y te vas. Te vinís. Ya. Uh-huh. Y a veces, pues yo me aburría, porque la conversación de adultos, yo un niño, ¿verdad? Y entonces ya me empezaba a levantar, ya en la visita, ¿verdad? La casa ajena. Ya. Mi hijo quédese sentado. Yo recuerdo una vez que hice una travesura y quebré algo, ya, un adorno creo que fue. Como siempre en la casa, aquí es oficio hace unos días. Así, sí, manita, ¿verdad? Ya sentía yo la corrección de mi padre, pero no me dijo nada, solo se disculpó con la visita y no me dijo nada. Solo sentate aquí, mijo. Y yo dije, al salir me va a decir algo. Y no me dijo nada. Se fue a otra visita, yo ya quietecito. No me dijo nada, regresé, no me dijo nada, cenamos, no me dijo nada. Dije, aquí. Antes de irme a dormir, ahí fue donde vino la corrección. No me decía nada, ahí ya me dijo todo. ¿Qué pasó? Lo peor de los papás es que lo tengan a uno, como dicen, en salmuera. Ese es un dicho que tenían las abuelitas, en salmuera. Sí, yo lo que puedo y aprendo de esa actitud que mi papá fue un hombre que dominaba su molestia. ¿Ya? Pero yo he visto cuadros donde yo recuerdo en una oportunidad, en una iglesia estaba la prédica y de repente un grito y todos volteamos a ver. ¿Y qué era? Una mamá regañando al muchachito, pues como que se olvidó que estaba en la iglesia y lo regañó y su voz alzó la voz. Entonces hasta el predicador dice, paró, hizo la pausa porque se asustó. Y no era un grito de júbilo. Fíjese que viene a mi memoria, mis hijos en cierta ocasión andaban jugando con otros niños. Llegó una señora a la casa y doña Evelyn, mire que su hijo, o sea, uno como padre conoce a sus hijos, qué carácter son, quiénes son traviesos, hasta qué nivel pueden llegar. Y la señora llegó, mire que su hijo me hizo esto, me tiró unas macetas que fue a tirar agua a mi casa. ¿Y de dónde sacó agua, verdad? Es que otros niños llevaban, y entonces un amiguito dice, no fue él, fue el otro. No, yo vi que su hijo fue. Bueno,
Entonces, no tenga pena, yo lo voy a corregir, voy a hablar con él. No, pégale delante de mí, me decía la señora. Y yo, no, disculpe, pero delante de usted yo no le voy a pegar a mi hijo, yo tengo que hablar con mi hijo y ver qué está pasando. Y me dice, no, es que usted no es buena mamá si no lo corrige delante de mí. Entonces le dije, perdóneme, ¿qué quiere? Que delante de usted le pegue, que los hinchasee, ¿eso le va a dar gusto a usted? ¿Le va a devolver su paz y su tranquilidad? No, pero por lo menos voy a ver que usted lo está corrigiendo, me dijo. Entonces le dije, no, eso se hace en privado, lo siento mucho, discúlpeme, pero él y yo arreglamos las cosas. Al entrar a la casa me dijo, no mamá, yo no fui, mira qué fue. Y no había sido él, pero la señora quería que yo le pegara, porque para ella eso hacía una buena mamá, corregirlo delante de la persona que llegaba a dar queja. Claro. Pues tú no dejaste que te manipularan. Uh-huh. A veces somos manipulados por nuestro carácter o mal carácter. A veces somos manipulados por otros. Uh-huh. Ya, entonces hay que tener dominio y saber abordar la corrección. Yo he visto espectáculos en centros comerciales, ahí se ve constantemente cuando vamos a los centros comerciales, ahí andamos con mi familia, vemos unos espectáculos, no solo de los niños, sino de los papás, pues ahí entre toda la gente hacen la corrección y con palabras, con golpes. No, y ahora una amiga dice que ella iba con su esposo y sus 2 hijos. Y el niño empezó a hacer berrinche. Uh-huh. Y el papá lo estaba corrigiendo, pero así en privado. Así entre los dos y había más gente, pero él calladito, estaba riendo al niño. Y el niño empieza a pegarle gritos. Y que no. En eso se acerca una señora que trabaja en la PGN. Procuraduría General de la Nación. Exacto. Entonces dice que llegó y mire, ¿por qué está tratando mal a su hijo? No, es que yo le estoy hablando. Entonces, como dicen, ahora regañar a los niños en público incluso, sí, ya es penalizado. Ya es penalizado, pero a mí me impacta esto, por eso me hizo eso cuando dice que Jesús cuando entró a su casa, a la casa, les preguntó a los discípulos, no lo hizo así en la calle entre ellos mismos y empezar a gritar como lo hace mucha gente, ¿verdad? Bueno, aquí es un llamado a los que somos padres de familia a tener esa cordura, esa sabiduría, ese dominio, ese control, para saber corregir a nuestros hijos, abordarlo en el momento y en el lugar adecuado y que la corrección llegue, porque a veces lo que terminamos más que corrigiendo es humillándolos, ¿ya? Y no se trata de eso, jamás Dios nos corrige a nosotros humillándonos. Uh-huh. Dios nos corrige para restaurar, sanar y corregir, pues, actitudes que no son correctas. Y la vemos aquí de forma práctica con Jesús. Así que ahí está este comentario entre paréntesis. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya vamos a abordar las lecciones que esta pregunta de Marcos 9:33 hecha por Jesús nos plantea. ¿Qué disputabais o como dice la NTV? ¿Qué charlaban? Que charlaban, Uh-huh. que conversaban. Que conversaban. O como dice que discutían. La Dios habla hoy, pero no sé si disputaban, no sé si conversaban, no sé si discutían, pero vamos a verlo. Pero eso después de esta pausa. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Fíjense que hace algunos, en la introducción, decíamos, no sé si usted va a hacerse acompañar de su Biblia, por supuesto, si están con nosotros en el discipulado, pero damos la opción si un cafecito, un tecito. Uh-huh. Y aquí hay un hermano que es fiel oyente, que dice, yo ya tengo aquí mi cafecito, del hermano, dice. Saludamos ahí a nuestro hermano Genaro, hermano Nayito, ahí que siempre le provoca ternura a Esther, ¿verdad? Sí, saludos hermano Nayito. Bueno, saludos a hermano Wake también que se está reportando.
Abordemos la pregunta entonces de Jesús. Vemos que esa conversación que están teniendo los discípulos o que tuvieron los discípulos en el camino va a ser abordado, confrontado y corregido por Jesús, no en el camino, sino en una casa. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Verso 33. Dice que Jesús les pregunta cuando estaban en casa. Y aparte, en el escenario de lo público a lo privado, cuando uno viene caminando, ¿ya? Y entra a la casa, uno está relajado. Por lo menos yo cuando entro a mi casa, lo primero que hago es tirarme al sillón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa acción estoy diciendo, me siento bien, estoy relajado, me encanta estar aquí. ¿Me explico? O sea, como que del estrés del tráfico, de donde uno viene, y ese tipo de acciones, uno entra a un reposo, a un relajamiento. También eso es parte de la estrategia de Jesús, que el Señor Jesús sabía que indagar y confrontar en caliente, por decirlo así, a sus discípulos, probablemente la actitud no hubiera sido bien recibida de la lección que él quería darles a sus discípulos. Y eso también es una enseñanza para los que nos toca que corregir, que a veces no hay que corregir en el momento, hay que buscar el lugar, el momento, las palabras. Bueno, ya lo dijimos. Verso 10. Sí, verso 34. ¿Qué pasó después de que Jesús lanza la pregunta? ¿Qué conversaban? ¿Qué discutían? ¿Cuál era la disputa que se tenían en el camino? Bueno, aquí ellos callaron después de esa pregunta, porque en el camino venían disputando, ¿no? Discutiendo entre sí quién había de ser el mayor. Ahí está. La conversación, la discusión era... ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? ¿Qué dice la NTV sobre esa frase? ¿Quién había de ser el mayor? ¿Y qué dice la Dios habla hoy, final del verso 34? Vamos a buscarlo. Es importante, ahí estamos usando las herramientas para entender mejor. ¿Quién había de ser el mayor? ¿De qué estaban hablando? ¿El más viejito de los 12? Porque sí, eso pudiera ser. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? La Nueva Traducción Viviente dice, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién era el más importante de ellos. ¿Qué dice la Dios habla hoy? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Coinciden. Entonces no era cuestión de edad. Ya se dieron cuenta. ¿Ya? Ahí no quiere, enséñame el DPI. No, nada que ver de eso. Ahí era quién era el más importante. Un sinónimo, quién era el mejor de ellos. El favorito. El favorito de ellos. El consentido. El consentido. ¿Se dan cuenta? Ahí ya estamos desglosando el asunto. Ese era el tema de conversación. Va. Entonces, ¿se recuerdan de la introducción que les dije que iban camino a Galilea? Llegaron a Capernaum, pero ¿a dónde se dirigían? A Jerusalén, porque en Jerusalén era el lugar donde Cristo iba a morir. Entonces, esta historia desde la perspectiva de Jesús, vemos a un Jesús caminando en su misión, caminando en la visión que él tenía, no postergando lo que tenía que enfrentar. Él está siendo responsable, está siendo valiente al enfrentar ese momento que le va a provocar mucho dolor. Ese era el pensamiento de Jesús. No van a pensar de que Jesús no le fue fácil el enfrentar esos momentos. ¿Y qué estaba haciendo en el Getsemaní al final de la cena? Que se fueron a orar. Señor, pasa de mí esta copa. O sea, esa oración es significativa porque el sufrimiento que le esperaba a Jesús era intenso. Pero más él no se acobardó. Él lo enfrentó. Y eso lo que era, gobernaba la mente y el espíritu
Espíritu de Jesús, por lo tanto, tenía que enfrentarlo y no postergarlo. Mientras tanto, en el corazón de los discípulos, su tema, ¿qué era? Se les da risa a las hermanas. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el más ¿Quién quiere importante? a mí me quiere más que a ti, les. Ajá. Yo soy su favorito. ¿Ven ustedes el contraste? Y otro le decía, no, yo soy el consentido. Ah, sí. Juan era, me imagino yo, que el que decía, no, yo me recosté en el pecho, pero aún no había llegado ese momento. Pero yo quiero que ustedes noten el contraste, que mientras Jesús, ocupado más que preocupado, ocupado en el plan redentor, los discípulos están ocupados en buscar quién es el mejor. Entonces, tras la pregunta, ellos entienden que su conversación Estuvo mala. estaba totalmente desubicada. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Se callaron. Se callaron. Entonces, esta reacción de hacer silencio ante la pregunta, a ver, nosotros ante preguntas podemos tomar dos reacciones. O decir la respuesta equivocada, o admitir que no sabemos, o quedarnos callados. Y como dice aquel dicho, el que calla, otorga. Significa que el silencio de ellos está evidenciando que en ese momento su tema de conversación era tonto. Ujú. No venía al caso. Y hasta cierto punto se sintieron avergonzados, porque mientras el maestro les trataba de explicar las verdades del reino, la misión que ellos iban a tener después de que él ya no estuviera, ellos todavía estaban actuando como inmaduros. Ellos todavía están actuando como niños, porque estaban pensando en cosas que no tenían que ver con el reino. Entonces, esta pregunta nos habla de tres cosas, y aquí ya vamos a analizar la pregunta. Número 1, la pregunta de Jesús hace que sus discípulos sientan vergüenza, porque el silencio muchas veces es reacción de una demostración o de un sentido de vergüenza. Es decir, algo que a mí me avergüenza, lo mejor es quedarse callado uno, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. Yo recuerdo que en una ocasión, yo creo que venía para acá, no recuerdo, pero yo me enfermé yo padezco mucho del nervio ciático, ¿ya? Por un golpe que tuve hace muchos años, y que cada vez que yo hago un esfuerzo muy fuerte, la inflamación surge. Yo recuerdo que aquí en la parada me caí. Pero me caí delante de todos. ¿Ya? Y me dio una vergüenza que la gente me preguntó, yo no me recuerdo qué me preguntó, pero yo guardé silencio. Pero guardé silencio por la vergüenza. O sea, la vergüenza para mí fue más que el dolor. Ya después que me levanté, ya sentí el dolor. Y ahí pues era otra historia. Pero voy al hecho de que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que hay un golpe fuerte delante de todos, pero uno mejor prefiere callar que doblegarse. Bueno, creo que por ahí va el asunto del famoso silencio y de ese comportamiento, porque ellos otorgan de que lo que estaban discutiendo, lo que estaban hablando, no era cosa que edificara, hermanos. Y entonces aquí vemos una actitud
que nos demuestra 3 cosas. Número 1, arrogancia y egoísmo. A ver, y aquí voy a pedirles que me ayuden. Esther, ¿puedes buscarme Santiago, capítulo número 4, versos 1 y 2? Evelyn, prepárame Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Y con eso ahí vamos a empezar. Entonces, mientras los hermanos nos ayudan ahí, usted apunta Santiago 4, verso 1 y 2 y Primera de Juan 2, 18. ¿Por qué vamos a leer estos pasajes? Porque Jesús, al lanzar la pregunta ya en privado, ¿cuál era la conversación? ¿Cuál era la discusión que se traían entre ustedes? Nadie quiso responder. Se quedaron en silencio. Ese silencio otorgó que lo que venían hablando no era cosa buena. Por eso, al inicio de este discipulado, les lancé una pregunta. ¿Qué han conversado en este día? ¿Cosas buenas? ¿Cosas que edifican? ¿O sus conversaciones no han sido de edificación? Pues aprendamos de esto. Esa pregunta va a mostrar 3 cosas de los discípulos. La primera de ellas, arrogancia y egoísmo. Santiago 4, versos 1 y 2. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago nos está mostrando el origen de los conflictos. O para ponerlos en contexto, Santiago nos está mostrando el origen de las discusiones, el origen de las disputas, de las guerras, de las diferencias. ¿Y cuál es el origen? La arrogancia, la envidia, el orgullo, el egoísmo. ¿Por qué venían discutiendo los discípulos de quién era el mejor? Por el orgullo. Porque en ellos se está reflejando la arrogancia y el egoísmo. Mientras Jesús, repito, pensando en la redención de ellos en su arrogancia y en su egoísmo a flor de piel, venían en esa discusión. Y esa actitud de arrogancia, de egoísmo, crió en ellos ese conflicto. Y lo confirma el pasaje. ¿Por qué hay guerra ahorita entre Rusia y Ucrania? Por envidia, por arrogancia, por egoísmo. Por codicia. Por codicia. ¿Por qué se liberó la Primera Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hubo 30 años de enfrentamiento armado aquí en Guatemala? Por eso que Santiago nos dice. Porque hay orgullo, hay, amados hermanos, arrogancia en nuestros corazones, hay ego. Una persona egocentrista. ¿Qué es una persona egocentrista? Que se cree él superior a todos los demás. Una persona que se llega a creer superior a los demás, pero esa no es la base, ese es el resultado. La base está es pensando que en sí mismo. Eso. Una persona que solo piensa en sí mismo, al final lo que busca es lo que dijo Esther. Pero empieza con, ¿a mí qué me importa a los demás? Yo solo veo mi propio beneficio. Y eso es lo que los 12, cada uno, estaba asumiendo. Y por eso guardaron silencio. Porque ellos sabían de que la actitud, la motivación de su charla en ese momento, no era una charla que iba a glorificar al Señor, sino más bien los iba a avergonzar a ellos. Y entonces, en vez de cortar ese tipo de discusión, en vez de apartarse de ese tipo de pláticas, de charlas, pues le siguieron y así fue en todo el camino. Y Jesús observando. Pero pareciera ser que no iba a decir nada, pero sí se va a pronunciar. Pero por eso les digo, si en este momento usted está pasando por un momento de conflicto, de discusión,
familiar, matrimonial, laboral. Déjeme decirle que ese conflicto, esa diferencia, esa disputa, tiene como origen el ego de los involucrados en esa disputa. Tiene como origen la arrogancia. Ujú. ¿Por qué? Porque alguien tendría que ceder, ¿cierto? Pero somos muchas veces muy arrogantes y muy egocentristas y solo pensamos en nosotros mismos. Y entonces, mientras seguimos pensando de esa manera, la disputa sigue, la discusión sigue. Es tan fácil solucionar un conflicto, hermanos. De verdad. Vemos ahí, Santiago nos da el secreto. Ujú. Tan así que somos, que solo pensamos en nosotros mismos, que preferimos ir a la guerra en vez de ceder. Y eso es terrible. Y entonces, hoy, ¿cuáles son sus discusiones? Ayer tuve la oportunidad de escuchar, porque es parte de mi responsabilidad de ciudadano, escuchar un foro de algunos candidatos que aspiran a la presidencia. Y usted se va a dar cuenta que este pasaje de Santiago, capítulo número 4, versos 1 y 2, es un vivo ejemplo de lo que fue ese foro. Querían tener la razón. Y se terminaron peleando ahí con sus participaciones. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, hay arrogancia, como lo hubo en los discípulos. Y si nosotros vivimos, ¿es usted una persona que vive en constante conflicto con su círculo? Usted está evidenciando arrogancia, ego en su corazón. Y por eso esta pregunta: ¿qué discutían entre ustedes? ¿Por qué esa discusión? Entonces esa es la primera lección que hoy queremos dejarles ahí en su corazón. Bueno, vamos a la siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a encontrar otra razón de las discusiones. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, ahí aparece una palabra que a veces la enfocamos en el futuro o para el futuro y la aplicamos mucho en el libro de Apocalipsis, porque de hecho hay un personaje que va a ser en el último tiempo, va a llamar la atención y todos los reflectores van a estar sobre este. Estoy hablando del anticristo. La palabra griega que define el concepto anticristo nos tira a dos ideas. Uno, que puede ser o estar en contra de Dios. ¿Quién es el anticristo? El que está en contra de Dios, en contra de Cristo sería, ¿verdad? Y el otro, que es el que define el personaje de Apocalipsis en lugar de Cristo. En lugar de Cristo o en contra de Cristo. Ojo pues, ¿por qué hablamos de esto y qué tiene que ver el anticristo con la discusión de los discípulos? Volvemos al punto inicial. ¿Cuál era la visión de Jesús en ese momento? Llegar a la cruz y redimir. Los discípulos a esas alturas ya debieron haber entendido la misión de Cristo. Porque Él ya se los había anunciado varias veces. Y lo vimos anteriormente. ¿Se recuerda? Dijimos que ellos no entendieron y les daba miedo hablar de eso. No quisieron entrar a ese tema. Pero si Jesús se los dijo era porque era un tema importante para ellos.
Así, pero para hablar de quién era el mejor, preferían mejor hablar de eso que llegar a una plena convicción de la visión y de la misión. Entonces, ellos actuaron en una especie de anticristo. ¿En qué sentido? En que no estaban alineados a la visión de Cristo. ¿Me explico? Cuando yo estoy en la visión de Cristo, en la voluntad de Cristo, estoy con Cristo. Pero cuando mis actitudes, mis conversaciones en este caso, se van y se separan de esa visión, estoy actuando como Juan lo cita ahí, anticristo, alguien que está en contra de Cristo. Y más adelante lo vemos. ¿Se recuerdan ustedes estando en el aposento alto, en la última cena? Uno de los discípulos dijo, Dios guarde que mueras. ¿Sí o no? ¿Han leído ustedes ese pasaje? Otro dice, yo voy a morir en tu lugar. Anticristos, porque ya están en contra del plan de Cristo. Entonces, a veces discutimos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la visión de Jesús. Y entonces, esta pregunta nos lleva a tener esos rasgos, no que somos, esos rasgos de anticristo, porque nos estamos saliendo del plan de Cristo. Hoy ustedes por la mañana, en la promesa del día, ¿se recuerdan cuál era la promesa del día? Romanos 12, uh-huh. 2. Dice que Dios como promesa nos da la bendición de conocer su buena, agradable y perfecta voluntad, de comprobar. Uh-huh. ¿Se recuerdan, verdad? De distinguir. De distinguir, sí. Gracias. Pero ¿cuál es la condición? Transformarnos, renovar la mente y no moldearnos al mundo. Ajá. Ojo con eso, porque ¿qué nos lleva a convertirnos y a tener rasgos de anticristos? No renovar nuestra mente y moldearnos al sistema de este mundo. Uh-huh. En Lucas capítulo 9, no lo busquen, y en Mateo 18, tan chulas, porque ellas están aquí ayudándonos y gracias. Pero ustedes pueden leerlo en casa. Jesús amplía más el concepto de Marcos y les dice, en el mundo los reyes se enseñorean. Es decir, el sistema de este mundo es que el que es importante es el que se enseñorea de. Y eso lo hacen los reyes. Pero resulta ser que ahora Jesús nos manda una nueva idea. Pero esa nueva idea no es compatible con la idea o la forma de pensar del mundo. Entonces uno tiene que decidir si meter nuestra actitud a la idea de Dios o meter nuestra actitud a la idea de este mundo. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando uno conoce los principios del reino, debe de seguir los principios del reino, y entonces seguir los principios del reino nos hace estar en Cristo, estar en la misión de Cristo. Pero salirnos de los principios del reino y empezar a seguir el sistema y comportarnos y tomar actitudes no como el reino, sino como el mundo, nos da rasgos de que somos anticristianos. Y muchas veces hay cristianos y discípulos que nos comportamos así, que nuestras palabras son unas y nuestras actitudes son otras. Y somos como estos discípulos. Pregunto, ¿puede ser que el amor que ellos tenían hacia Jesús no quería que él pasara ese trago? Probablemente, pero por eso es que sobre nuestros sentimientos está la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Ya?
Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? En la pregunta de Evelyn, que Cristo muriera. Entonces, ¿qué? Nos quedamos con Jesús sin morir porque pobrecito, pero directos sin perdón de nuestros pecados. Y muchas veces eso mismo hace que no preguntemos, no nos involucremos más, porque es que yo lo amo y creo que tiene razón en lo que dice, ¿verdad? Claro, porque entonces el sistema y modelo del mundo es menos demandante que el sistema y el modelo de Dios. El quien le haya dicho a usted que seguir a Cristo es cosa fácil, le mintió. No es cosa fácil seguir a Cristo. Es más, Él lo enseñó. Él dijo, el camino que yo ando es angosto y pocos son los que caminan en él. El camino del mundo es ancho y todos caminan ahí. ¿Qué estaba queriendo decir eso Jesús? Que caminar, valga la redundancia, el camino de Él no es cosa fácil. Sí, hay que corregir esa idea que a veces planteamos en nuestro evangelismo, ¿no? Ir a seguir a Cristo, se le van a acabar los problemas. ¡No! Eso es mentira. Al contrario, a veces. Más problemas, pero tenemos un consolador. Ahí está. Eso es lo pero bonito. eso se nos olvida decirlo. Porque queremos venderle un evangelio de paz, tranquilidad, color de rosa. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra, división. No se nos olvide eso. Ok, avancemos porque ya tenemos 10 minutos para cerrar. Y por último, esta pregunta no solo revela el egoísmo que había en el corazón de los discípulos, está revelando de que ellos están teniendo rasgos anticristianos porque en vez de seguir la voluntad de Dios están siguiendo su propia voluntad. También esta pregunta revela que hay presencia de pecado en ellos. Todavía hay presencia de pecado en ellos. Hay varios proverbios, Esther, que nos muestra lo que hace el pecado. ¿Nos puedes leer ahí unos 3? Muy bien. Proverbios 11:22. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 29:23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y Proverbios 18:12 leemos, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores los procede la humildad. Wow. Ahí, con eso que acaba de leer, y hay otros más, sí, nos habla de que antes del pecado, o previo al pecado, está el orgullo. Por eso algunos han llegado a la conclusión que el orgullo es la madre de todos los pecados. Sí, correcto. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Significa que el pecado, el orgullo, es la puerta a pecar. O sea, si hay orgullo, el siguiente paso es el pecado. Por eso, por orgullo fue que aquel ángel en el cielo se rebeló contra Dios. Por orgullo fue que Adán y Eva le compraron la idea a la serpiente porque quisieron ser igual a Dios y pecaron. Por orgullo fue que Caín mató a su hermano Abel. Por orgullo. Y entonces por eso es que Jesús está poniendo el dedo en la llaga, diciéndoles, ¿qué están hablando? Porque lo que están hablando no es sano ni es bueno, al contrario, los va a llevar al pecado. Y esto lleva a la destrucción. Correcto. Y a la caída. Así que después de este pequeño cortecito vamos a hablar de 2 cosas más porque Jesús les va a explicar
¿Cuál es el camino? No es el camino como ellos lo están discutiendo, como lo vinieron discutiendo, sino Él no los va a dejar así regañados, sino les va a dar palabras de esperanza. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Continuamos en esta última parte y vamos a ir a los versículos número 35, 36 y 37. En vista del silencio, Ajá. Jesús toma la palabra, porque él hizo la pregunta y ¿quién le respondió? Nadie. Ahí hubo un grillo. ¿Ya? Entonces Jesús toma la palabra. Y en el verso 35 dice, entonces él, ¿qué dice? Se sentó. Es decir, que aquí va a enseñar. Ujú. Y llama a los 12 y les dice lo siguiente. Si alguno quiere ser el primero, pero ya llegamos a la conclusión que el tema de ellos era quién era el mejor, ¿verdad? Uh-huh. Si alguno de ustedes quiere ser el mejor, debe ser el peor, sería en su contexto de la NTV, pero aquí estamos leyendo la Reina Valera. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el postrero de todos. Y me encanta esto que viene. Y el servidor de todos. Entonces, Jesús les corrige la plana. Hay un sentido de, miren, ¿será pecado ser el mejor? No. Piensen por un momento. No se adelanten a su respuesta. Porque dijimos anteriormente que ellos tenían arrogancia, egoísmo, por lo tanto les llevó a salirse de los principios y estar pensando como el mundo y se convirtieron en anti algo, ¿verdad? Y después estaban a un paso de la vergüenza mayor que era caer en pecado a causa de esa discusión que tenía. Entonces, ¿será malo yo buscar lo mejor? ¿Qué dice público? La respuesta es no, pero no simplemente hay que dar una respuesta, hay que dar una evidencia de lo que estamos respondiendo. Jesús les dijo, pongan atención al verso 35 una vez más. Dice, si alguno quiere ser el mejor, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que en algún momento a alguien le puede surgir el deseo de ser el mejor. No es a todos. Uh-huh. La verdad que no debería ser nuestra prioridad. No debería ser nuestro objetivo, nuestro plan. Nuestro plan debería de ser hacer la voluntad del Señor. Pero si alguno, dijo el Señor, no está cerrando la puerta a ser el mejor. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Si alguno quiere ser el mejor o si alguno quiere ser el primero. Él no les dijo, muchachos, ustedes qué pecadores son, hombre. No les dijo eso. Les dijo, bueno, el tema es, ¿quieren ser el mejor? Bueno, yo les voy a decir cómo llegar a eso de la forma correcta. Si alguno quiere ser el mejor, no se está refiriendo a que les está dando permiso, porque ellos tenían que alinearse al plan. Y realmente el plan de Dios nunca es promover títulos o estatus. Nuestra promoción en toda la Biblia es hacer la voluntad de Dios. Pero si alguno quiere conseguir eso, Él da el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Debe de ser el último. O sea, el que quiere ser primero, ¿en dónde se tiene que poner? Atrás. Hasta atrás. No, atrás no. Hasta atrás. Pregunto. ¿Cómo querrá la gente llegar a ese punto de ponerme hasta atrás? Imagínense ustedes que van a ir a sacar el DPI. Y hay 500 personas. No, 500 no. Hay 3,000 personas.
y usted le tocó el 2999. Entonces, no, perdón, lo voy a corregir eso. Usted le tocó el número 2. Pero según este principio dice, si usted quiere ser el primero, tiene que ir al 2999. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Entonces el reto es a vencer el ego, a vencer la arrogancia, porque ese es el mensaje. El más importante y el mejor no es el que hace, es el que es decir, sus valores. Ujú. Mejor es aquel que no es orgulloso. Mejor es aquel que no es egocentrista. Mejor es aquel, desde la perspectiva de Dios, el que no es arrogante. Porque el que no es arrogante, el que no es orgulloso, no le quita el sueño esperar. No le quita el sueño ceder. Pero el orgulloso sí. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Ujú. Y el modelo más para practicarlo es Él. Él se fue hasta de último, porque dice, el Hijo de Dios no vino a ser servido, Sino a servir. sino a servir. Ujú. Ahí está el ejemplo y ya se nos fue el tiempo, así que vamos a cerrar con este último. Dice que del verso 36, después de haberle dicho, tienen ustedes que ser el último, es decir, dejar su arrogancia, dejar su orgullo. La segunda lección es que dice que tomó, ¿a quién? A un niño. Un niño. ¿Por qué tomó un niño? Piensen por un momento. ¿Por qué no dijo, Pedro, ven y sentate aquí? Ay, no. Sino a un niño. Un niño es inocente, un niño es humilde. Un niño no está preocupado, Claro, que sabe que está papá y mamá ahí. pero hay algo más ahí escondido, hermano. Ujú. Y es que en la época de Jesús, la idiosincrasia judía y de esa región no le daba mucho valor ni a la mujer Ni a los niños. ni al niño. Entonces Jesús trae a su regazo al menos importante, al niño. Y por eso lo pone él como ejemplo. Entonces, es lo mismo que debiéramos nosotros en este tiempo desarrollar. Dios, esa es la experiencia de nosotros. Dios nos escogió no por importantes, nos escogió por comunes. En otras palabras, la inyección al orgullo es, nuestra misión debería ser no ser atractivos. Hoy en día el evangelio se ha vinculado en ese estilo, ser promocionados, ser atractivos. Y entonces caemos en esas discusiones vanas. El tiempo se nos fue, queridos hermanos, tenemos que cerrar. Y les invitamos a que el próximo viernes sigamos con más preguntas. Gracias, Evelyn, por tu ayuda, tu despedida rapidísima en 2 segundos. No nos acomodemos a este mundo, pongamos la mirada en el Señor. Tu despedida en 3 segundos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. A ustedes muchas gracias y cuidemos nuestras conversaciones. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.